porque ha librado mi alma, esa paz, esa calma que el mundo no la da. Qué lindo es tu mirada, qué lindo cuando él habla mi alma, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará. Él me ama, yo le amo también, y junto a él me siento confiado. Y si tú te sientes solo, yo te brindo este amor, que es Cristo el Salvador. Qué lindo es tu mirada, qué lindo cuando él habla mi alma, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará. Qué lindo es tu mirada, qué lindo cuando él habla mi alma, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará. Buenos días, querido hermano, querido amigo, que nos estás oyendo en esta mañana, y quiero compartir contigo otra porción de acá de Génesis, y es un placer que tú estés ahí y que podamos compartir juntos la palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 32 de Génesis. Habíamos estado hablando el otro día de que Jacob se iba para su tierra, había dejado atrás la tierra de Raquel, de Lea, Mesopotamia, donde estaba, y se iba para su lugar, para su tierra, para la tierra prometida. Dice así en el capítulo 32. Jacob siguió su camino y le siguieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Esta terminación en hebreo quiere decir plural. Entonces eran campamentos, no campamentos. ¿Y cuáles eran los campamentos? Porque realmente se veía nada más que el campamento de Jacob. Pero eran dos campamentos. Uno, el campamento de Dios, que solamente se podía ver con vista espiritual. Y el otro era el de Jacob. Eran los dos campamentos. Entonces envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac,
Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y acá viene el primer presente que prepara Jacob para Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Así los desparramó para que parecieran más. Y mandó al primero, diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero. Y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallare. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. ¿Se acuerdan que ellos habían estado enemistados? Y por causa de esa mentira que Jacob había hecho contra su hermano y contra su padre, él había tenido que ir a otra tierra. Bueno, y ahora volvía, pero él se tenía que enfrentar con su hermano, tenía que darle la cara, tenía que ver a ver de qué manera podía perdonarlo su hermano. Y bueno, entonces le empezó a mandar presentes, el primer presente, después el otro presente, y después el otro presente, iguales en ganado, iban primero con unos siervos, después el otro con otros siervos, y el otro más atrás con otros siervos, había hecho una cantidad de animales, algo que no se podía contar, algo impresionante. Bueno, y dice acá en el versículo 22, y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Y tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ahora, qué interesante esto, porque en esta lucha que Jacob tiene con este ser que aparentemente es un ángel de Dios, que aparentemente es Dios, ¿a ustedes les parece que Jacob puede vencer a Dios?
que Jacob puede vencer un ángel mandado por Dios? No. Dios evidentemente se dejó vencer, pero era necesario que Jacob luchara por una bendición, que Dios le diera una bendición. Y lo más importante, Dios le cambia el nombre. Ya no se va a llamar más Jacob, sino que se va a llamar Israel, porque es el que lucha con Dios. Ahora, el que lucha con Dios siempre pierde. En este caso, Dios le hizo como que luchaba con él y le dejó una marca. Dice aquí, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue liberada mi alma. En realidad no vio a Dios cara a cara, porque nadie puede ver a Dios cara a cara. Simplemente luchó con una figura que era un ángel, y él en realidad, Jacob había confiado hasta este momento en su fuerza, en su astucia y en las armas carnales. Pero en este momento empieza a confiar en Dios. Hasta ahora había confiado en su fuerza, ¿no? Pero ahora él se sometía a Dios, se sometió en esta lucha a Dios. Y acá tuvo dos cambios, tuvo Jacob. El tendón de la pierna, Dios se lo tocó para que quedara como una especie de renguera, como un recordatorio a Jacob de esta lucha que había tenido con este ángel, con Dios, ¿no? Y quedó rengo. Eso también le iba a servir después para el encuentro que iba a tener con su hermano, porque ya no estaba en su integridad física, sino que tenía un defecto físico, y esto le iba a servir para cuando el hermano lo viera, que tuviera un poco de compasión con él. Y quedó con un nombre como el que vence, Israel, el que lucha con Dios, el que lucha con Dios. Nadie puede luchar con Dios y vencer, pero en este caso era algo espiritual. Jacob luchaba por una bendición, para que Dios lo bendijera, para que Dios llegara a él, llegara a ocupar el lugar que tenía que ocupar en su vida. Desde ahora iba a obtener victorias, pero iba a tener victorias confiando en Dios. Iba a tener victorias por la fe que él tenía en este Dios verdadero, en su Dios, en nuestro Dios. Dice acá, llamó a aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. O sea, dije, imposible ver a Dios cara a cara, pero sentimos su presencia. Y Jacob en este momento lo que sintió fue la presencia de Dios en su vida. Y él luchaba por esa bendición, para que Dios lo bendijera, porque él necesitaba en este momento la bendición de Dios. Él necesitaba saber que Dios estaba de su lado, que Dios lo había perdonado, que Dios estaba junto a él para poderse enfrentar con aquella persona, con su hermano, a quien él había estafado, él había realmente engañado, lo mismo que a su padre. Y dice acá, en el capítulo 33, versículo 1, alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, su hermano, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, para que no estuvieran todos juntos. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y José los últimos, para irlos guardando, para irlos protegiendo. Él, no se olviden que él amaba profundamente a Raquel, y amaba profundamente el hijo que Raquel le había dado, que era José. Entonces primero mandó a las siervas con sus hijos, después a Lea con sus hijos, después a Raquel, por último a Raquel con su hijo. Y él habrá pensado, bueno, si mi hermano toma represalias, va a ser en las primeras, después yo con los demás, los que están atrás, puedo escapar. Vamos a ver cómo suceden las cosas.
Y él pasó, en el versículo 3 dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro. Estas son cosas que solamente Dios las puede preparar. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede preparar estas cosas, de que haya armonía. Cuando nosotros pensamos que va a haber violencia, que va a haber cosas malas, que hay enemistad, solo Dios puede crear esa amistad, apaciguar los ánimos, hacer que se allanen todas las dificultades, hacer que se limen todas las asperezas. Eso solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Y dice en el versículo 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres, pero esto está importante en el 4, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron los dos. Alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en tus ojos, en los ojos de mi siervo. Fíjense la manera de tratarse entre los hermanos, ¿no? Jacob siempre trata al hermano como si fuera su señor, y él un siervo de su hermano. El versículo 9 dice, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. No se olviden además que él llegaba al hermano rengueando, porque Dios le había tocado en un muslo, en un tendón de él, y llegaba rengueando, ¿no? Dice en el 11, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. El versículo 12 dice, y Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a seguir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Ahora, estos dos, Jacob y Esaú, eran hermanos. Lo que pasa es que eran hermanos diferentes. Esaú era carnal. Y ahora, Jacob, llamado Israel por Dios, que Dios le cambió el nombre, era espiritual y confiaba en Dios. Los dos eran totalmente diferentes. Uno era espiritual y el otro era carnal. Esaú seguía siendo carnal. Y ahora Jacob, Israel, era totalmente diferente, era espiritual. Estaba empezando a confiar totalmente en Dios y no en sus fuerzas. Dice acá en el 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, pero él tendría que haber seguido a Betel. ¿Por qué se quedó en Siquem? Vamos a ver qué pasa, pero no fue buena esta decisión.
él se quedó en Siquem, él tendría que haber seguido hasta Betel, llegó a Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de las hijas de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel, que quiere decir poderoso es el Dios de Israel. Él se quedó en Siquem. Vamos a ver ahora qué pasa en Siquem, porque esto que pasa realmente es lamentable. Salió Dina, y cuando Dios nos prepara para ir a algún lugar, nosotros tenemos que obedecer, ir a ese lugar y no quedarnos en la mitad del camino. Lo mismo había hecho Abraham, que había quedado en un lugar a mitad del camino y no había llegado hasta donde Dios le había dicho. Bueno, acá también Jacob se queda en Siquem y vamos a ver qué pasa. Salió Dina, la hija de Lea. Ustedes saben que se menciona nada más que a Dina como hija de Jacob, y era hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob a ver a las hijas del país. Esto era una curiosidad que ella tenía, y ella quería ver la novedad. Ellos estaban acostumbrados a vivir en tiendas, a vivir en campaña, tenían ganado, pero se le ocurrió ver la novedad de la ciudad. Quería ir a ver cómo era la ciudad. Pero no le fue muy bien. Miren lo que pasa. En el versículo 2 dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero yo, Jacob, que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Este hombre habló bien y habló con sinceridad, y el muchacho también había actuado con sinceridad, porque se llegó a ella porque le había gustado, pero después se enamoró y realmente quería regularizar esa situación, quería casarse con ella. Dice en el versículo 9, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, su padre, con palabras engañosas. Y acá nuevamente se vuelve a repetir el engaño y la mentira que había en toda la familia. Si bien Jacob se había curado porque había tenido este encuentro con Dios, un encuentro real con Dios, los hijos no andaban por ese camino. Y entonces dijeron palabras engañosas. Le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana
a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Ahora, esto de jugar con las cosas sagradas, la circuncisión era un pacto sagrado de Dios con la gente que él quería, con su pueblo elegido, era la circuncisión. Pero no era para que ellos tomaran en vano este juramento. El hacer la circuncisión no era para cualquiera, tenía que haber un respeto por estas cosas, porque esto era algo sagrado entre Dios y su pueblo. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas, si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y parecieron bien las palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello por la hija de Jacob, porque le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Fíjense que era un príncipe, estaba casado con el rey de ahí, con el que mandaba más ahí, y tenía buenas intenciones. Pero estos muchachos, los hijos de Jacob, actuaron mal, actuaron con engaño. Ahora, nosotros pensamos, una muchacha jovencita, ¿qué hacía la muchacha jovencita en una ciudad que ella no conocía? Seguramente haciendo alarde de su belleza, haciendo alarde de las joyas que tenía, haciendo alarde de sus pendientes, de sus anillos, de sus joyas, de sus pulseras, de su ropa, porque seguramente era la hija de Jacob y estaba muy bien vestida. Aparte sus hermanos la tenían como, la respetaban, la tenían en gran honra, su padre también, su madre también, por supuesto, toda la familia. Ahora, ¿dónde estaban los padres de Dina cuando esta muchacha salió sola a recorrer, a buscar aventura en esta ciudad? ¿Dónde estaban? Si tendremos que tener cuidado con nuestros hijos. ¿A dónde van? Era una muchacha jovencita. ¿Cómo la iban a dejar andar sola, a descubrir cosas nuevas? Una muchacha que venía de una vida tranquila, de una vida en el campo, apacible, sin grandes tentaciones. Y ahora había salido ella a recorrer la ciudad, a ver las nuevas gentes, a hacer amistad con la gente de ese lugar. ¿Qué hacía su madre y su padre? No pusieron límites. Y la muchacha esta se estaba regalando a esta sociedad que ella no conocía. Perdió reputación esta muchacha. Trajo problemas a la familia. Involucró a su familia en este problema. Ella no sabía lo que iba a pasar, pero toda la familia se vio involucrada en esto. Y el pecado siempre trae consecuencias, y consecuencias insospechadas. Miren todo lo que pasó. Entonces Amor, dice en el versículo 20, y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad. La puerta de la ciudad siempre fue lugar de reunión de los ancianos del pueblo, de las personas que sabían más, de los sabios que había en el pueblo. Y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esa condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes, todas sus bestias serán nuestros solamente, convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero
Sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, porque esto es como una pequeña operación, es como si uno se cortara un pedazo de un dedo, sentían dolor, realmente sentían dolor. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¡Qué hipócritas! Porque primero le ofrecieron su amistad y ahora los hicieron pasar por un dolor, por una operación que ellos mismos se la hacían, ¿no? Y que el día que estaba con más dolor, vinieron y los mataron, cuando menos se podían defender. Y los mataron a todos, dice acá. Mataron a todo varón, versículo 26. Y Amor y Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. O sea que robaron todo lo que podían de la ciudad. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Robaron ganado, robaron todo lo que tenían en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos los niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Todas las casas fueron saqueadas, fueron robadas los niños y las mujeres y se las llevaron. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ahora, el reproche que Jacob le hace a sus hijos, a Simeón y a Leví, realmente no era tanto, porque realmente el daño que ellos habían hecho era tremendo. Ustedes fíjense, todos los hombres de esa ciudad, era una ciudad no muy grande, pero todos los hombres de esa ciudad habían muerto, los habían matado. Habían matado al príncipe y habían matado al rey, habían matado a todos y se habían llevado a todas las mujeres y a todos los niños. Y la respuesta de ellos es: ¿habían de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Dijo Dios, estamos en el capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Tuvo que volver a Betel. En lugar de quedarse en Siquem, si él hubiera ido a Betel, que era el lugar donde él había pensado ir, que era donde él había tenido, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, él había tenido un encuentro con Dios en Betel. Y él tendría que haber vuelto a Betel, que era donde había tenido ese primer encuentro con Dios. Pero él no fue a Betel, se quedó en Siquem. No hubiera pasado nada de esto. Si él hubiera ido a Betel, este episodio con Dina no hubiera sucedido. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos. Había que hacer una limpieza espiritual. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Raquel todavía tenía los terafines que había robado de casa de su padre, las pequeñas estatuillas que eran los dioses de la familia que ella había robado. Bueno, todavía estaban en posesión de Raquel. Y ella ahora los tenía que entregar.
porque había una limpieza espiritual en todo el campamento. Y ella no podía mantener esos ídolos con ella, porque eso no es de un creyente en Dios, tener ese tipo de estatuillas y confiar en ellos, mucho menos. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, porque también eran dedicados a los dioses, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo en las ciudades que había en sus alrededores. Dice acá no temor, terror. El terror. Porque esto que ellos hicieron en Siquem, Dios lo transformó. Era algo horrible y Dios no estaba de acuerdo con eso, por supuesto que no estaba de acuerdo. Pero Dios lo transformó para hacer un bien a Jacob. Porque Jacob realmente se había entregado de todo corazón a Dios. Y si bien Dios no respaldó esto que habían hecho en Siquem, pero Dios como que lo recubre de gracia a Jacob para que los demás reinos de allí de Canaán no se unan para pelear contra Jacob. Dice en el versículo 5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en los alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Al contrario, sintieron temor, este temor que despertó Dios sobre Jacob, y dejaron que se fuera. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí, ¿qué quiere decir Dios de Betel? Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano, cuando se iba para Mesopotamia. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut, encina del llanto. Ahora, ¿cómo la habrán llorado, no? Porque era el ama murió Débora, ama de Rebeca, la que cuidaba a Rebeca, Débora, que también lo debe haber cuidado también cuando era chico a Jacob y a Esaú. Así que qué sentimiento de tristeza, ¿no? Ver que la persona que los había criado, que era la niñera de ellos cuando eran chicos, moría. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Pandán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Esto ya lo vimos nosotros en el 32:28, cuando lo estuvimos leyendo recién. Ahora, nuevamente, Dios le asegura que su nombre iba a ser cambiado, que era cambiado, que le daba otro nombre, que era el nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Lo hemos sentido en las canciones, el Shaddai. El Shaddai quiere decir Dios omnipotente. Cree y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré esta tierra. La misma promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac, se la hace de nuevo a Jacob. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con Jacob. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Es decir, él ahí puso una piedra como recordatorio, como un altar donde había tenido un encuentro con Dios, y le puso libación. Acá cuando hablamos de libación nos referimos a vino, y sobre ella también aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Betel
casa de Dios. Ya lo habíamos visto también nosotros antes cuando él había estado en Betel, casa de Dios. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Efrata después va a tener el nombre de Belén. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. No fue un parto sencillo. Había problemas en este parto de Raquel. Y aconteció, cuando había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni es hijo de mi tristeza, pero Jacob le cambia el nombre por Benjamín, hijo de mi mano derecha, de la mujer que él había amado siempre, de su mano derecha, de Raquel, y le cambió el nombre por Benjamín, Benjamín, hijo de mi mano derecha, en lugar de Benoni, hijo de mi tristeza. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y ahora acá los empieza a enumerar y lo vamos a ver ahora. Pero Rubén, esto no se lo perdona el padre al hijo. Rubén con este hecho pierde la primogenitura, porque él era el primogénito. Rubén era el hijo mayor de Jacob, de Israel, y pierde la primogenitura a raíz de haberse acostado con la concubina de su padre. Dice acá en el 23, los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, el que había nacido recién. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Nestalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Esta es la última vez que están juntos Jacob y Esaú. Estaban juntos para enterrar a su padre. Ahora, fue una bendición para Isaac haberse encontrado con su hijo después de tanto tiempo. A su madre, ya dijimos el otro día que su madre murió antes. Con su madre no pudo verla, no llegó a tiempo para verla, murió antes. Y de esta manera así terminó el engaño que había hecho Rebeca, de engañar a su esposo y de engañar a su hijo también. No ver nunca más a su hijo preferido, al que ella realmente amaba, que se le fue lejos y recién ahora vuelve. Pero Dios le permitió ver a Isaac, su padre. Y esta es la última vez que están juntos Esaú y Jacob. Vamos a dejar acá y para la próxima empezaremos con el capítulo 36. Vamos a orar ahora. Voy a orar por ti y voy a orar también por nuestro hermano Tomasino, el pastor de acá, y por su familia. Padre y Dios Todopoderoso, yo te ruego, Dios mío, en este momento que tú bendigas grandemente a cada hermano, a cada amigo que nos está oyendo en esta mañana. Bendícelos grandemente, Señor. Mira todos los problemas que puedan tener, problemas de salud, problemas con
la familia, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas económicos. Yo te ruego, Dios mío, que tú estés supliendo sus necesidades. Bendícelos grandemente, Señor. Que esta palabra haya servido para un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Te ruego también por esta iglesia, por nuestro pastor Tomasino, por su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus nietas, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Yo te ruego que tú los bendigas grandemente. Padre Santo, te pido por la congregación de acá, que tú los bendigas. Señor, te pido también por mí, por mi familia. Te ruego, Dios mío, que tú nos sostengas, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que podamos ser dirigidos en todo momento por el Espíritu Santo y que sepamos, Dios mío, distinguir tu voz, Señor, y obedecerte a ti en todo momento. Gracias por todas las cosas, Señor. Para ti es toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente.